noches, el Señor le bendiga a todos. Un privilegio estar aquí para abrir su palabra. Vamos, hermanos, por favor, al libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 12 versículos de ese capítulo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Sí, la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó a dónde había de nacer el Cristo. Ellos les dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halláis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y el Evangelio de Jesucristo. En este pasaje, Señor, recordamos que Dios se hizo carne por amor a nosotros, para poder morir por nosotros. Gracias, Señor, porque en este tiempo podemos recordar tu amor por nosotros. Y realmente lo podemos recordar todo el año, porque es un tema que no tiene fin. Oh Padre, ayúdanos en esta noche, guíanos en este estudio bíblico, que pueda ser de bendición, edificación para nosotros, y que en este tiempo, Señor, podamos compartir acerca de Cristo a otras personas. Que en este tiempo donde las personas están considerando un pesebre, que consideren, Señor, al niño que está en el pesebre, que no se quedó niño, sino que creció y murió en una cruz por nosotros. Ayúdanos, Señor, a adorar a Jesús esta noche, que podamos tener corazones adoradores, y que tú nos ayudes en todo esto. En nombre de Jesús, amén. En esta época del año, nuestra iglesia hacemos un énfasis en la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Cristo no hubiera nacido, se ha hecho carne, hubiera sido imposible para Él morir por nosotros. Entonces es importante también la encarnación. Incluso es una de las doctrinas fundamentales de nosotros los evangélicos, que creemos que Jesús realmente se hizo carne. No fue un espíritu, no fue algo imaginario que los apóstoles vieron. Realmente Dios tomó cuerpo humano porque él necesitaba morir. Literalmente necesitaba morir por nuestros pecados. Entonces no creemos en que eso fue un fantasma que se apareció a judíos hace 2000 años. Fue realmente nuestro creador que por amor a nosotros vivió entre nosotros para Él poder morir en nuestro lugar. Y ciertamente, hermanos, en ningún lado en las Escrituras vemos un mandamiento a celebrar la Navidad. No hay un versículo que dice que recordemos, que celebremos como iglesia o celebremos como familias el nacimiento de Jesús.
Pero yo no veo nada de malo en celebrar que Él vino y nació por amor a nosotros. No hay nada de malo con eso. ¿Qué de malo hay que podamos gozarnos de que Dios nos ama a nosotros y que quiso venir a la tierra por amor a nosotros? Entonces celebramos que Cristo nos ama. Celebramos que Dios nos ama. Y qué amor tan grande. Y ese amor nos debe llevar a testificar a otras personas que quizás tienen la Navidad desvirtuada. Quizás ven en Navidad un tiempo para dar regalos y recibir regalos. Un tiempo para comer mucho. Un tiempo para dormir y descansar del trabajo. La Navidad es otro momento en el año. Así como todo el año, de recordar el Evangelio y de compartir con otras personas el sentido verdadero de la Navidad, que es Cristo, que Cristo nos ama y Él murió por nosotros. Hermanos, en este pasaje que hemos leído, nosotros vemos la historia de magos que vinieron de muy lejos, para adorar al Rey de los judíos que había nacido. Y el mensaje de este pasaje es sencillo. Así como estos magos hicieron muchos sacrificios para poder adorar a Jesús, nosotros también debemos tener corazones que queramos adorar a Jesucristo, adorar a Jesús. Ese debe ser nuestro corazón de adoración al Señor Jesucristo. Esta historia de los magos del Oriente, lamentablemente muchas personas le han puesto tradiciones que no están en la Biblia. Y por esas tradiciones muchas veces se ha perdido el sentido de esta historia. Pensamos en como está en la foto, 3 hombres que están en camellos y que están rumbo en el desierto a buscar un niño en un pesebre. Perdemos el sentido. Pero entendemos, hermanos, que las tradiciones no son necesariamente así. No creemos que estos hombres se llamaban Gaspar, Baltasar y Castor. No, puede ser, pero puede que no. Pero sí tenemos que creer primeramente lo que dice aquí, lo que dice en la palabra de Dios. Otros han dicho que eran reyes del Oriente. Puede ser, puede que no. Pero lo que debemos creer, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros esta noche? Y el mensaje, hermanos, es que debemos responder correctamente al Evangelio de Jesucristo. Debemos responder con adoración. Entonces, hermanos, vamos a ver qué enseña este pasaje. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 12. Vamos a conocer brevemente la visita de los magos. La visita de los magos. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la visita de los magos al rey Herodes en Jerusalén. Y eso lo encontramos en los versículos del 1 al 9. Vamos a volver a leer los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios, versículo del 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Inmediatamente, hermanos, vemos que este relato de la visita de los magos ocurrió en días del rey Herodes. ¿Quién era este Herodes? Bueno, cuando leemos el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos Herodes. Herodes el Grande, Herodes el Arquelao, Herodes Agripa. Hay muchos Herodes. Y los Herodes eran una casa de hombres que reinaron en Palestina durante el tiempo de Cristo y durante la iglesia primitiva. Pero en este caso, que este Herodes aquí se llama Herodes el Grande. Herodes el Grande. Y este hombre murió 4 años antes de Cristo, según el calendario. Pero usted dice, ¿pero cómo así? Que él murió 4 años antes de Cristo. Bueno, lo que pasa es que nuestro calendario está equivocado. Entonces, realmente estamos 4 años para atrás. Entonces, él, según el calendario, él murió 4 años antes de Cristo, pero realmente murió el mismo año que nació Cristo.
Entonces, esa fecha, durante el tiempo de reinado de Herodes, vinieron unos magos del oriente. Y estos magos, aquí en el libro de Mateo, no sabemos exactamente de dónde vinieron. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar esa palabra magos, se refiere a hombres, a una religión que se dedicaba a la astrología, la adivinación y la interpretación de sueños. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando José tuvo la oportunidad de interpretar el sueño de Faraón, Faraón esa noche no podía dormir y él mandó a llamar a los magos de Egipto para que le interpretaran el sueño que había tenido. Lo mismo vemos en Daniel, en el libro de Daniel, que el rey había tenido un sueño y nadie podía interpretarlo. Y solamente Daniel, Dios le reveló a él la interpretación del sueño que había tenido. Pero en este caso, hermano, no sabemos de dónde venían estos magos y a qué se dedicaban. Hay varias teorías. Una de las teorías que entiendo yo que son más importantes es que ellos venían de Babilonia. Si ustedes toman un mapa, los mapas bíblicos, ustedes pueden trazar una línea recta desde Babilonia la antigua hasta Palestina. Una línea recta que atraviesa a través del desierto de Arabia y las personas podrían llegar directamente hasta Palestina. Y la teoría que vamos a ver, esta es importante, y lo voy a mencionar en un momento. Pero dice la Escritura que cuando estos magos vinieron, le dijeron a Herodes, obviamente en su corte, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. Rápidamente, hermano, podemos decir de estos magos del oriente que eran estudiosos de las estrellas. Porque decían ellos, su estrella hemos visto en el oriente. O sea, ha aparecido una estrella en el cielo. Y si ustedes me preguntan a mí, Manuel, ¿tú ves una estrella nueva en el cielo? Yo te puedo decir no, porque yo no estudio las estrellas. Para mí siempre se ve igual el cielo. Algunos dicen, no, que mira un planeta y puede ser una estrella lejos que está muy brillante. Yo no conozco las estrellas, pero había personas en ese tiempo y como hoy hay personas que se dedican a estudiar el universo, a analizar las estrellas, cómo se mueve y qué apareció ahora. Wow, mira, en el mes de abril, en otoño, se ve más claro esta estrella. Y si vamos a la montaña a Constanza, podemos ver claramente cómo se ve con un telescopio, podemos ver las estrellas. Por lo tanto, hermanos, parece que estos magos del oriente eran personas que se dedicaban a estudiar el universo. Y yo puedo decir, pero esto es nuevo. O sea, yo nunca habíamos visto este fenómeno que había aparecido en los cielos. Había un astrónomo llamado Kepler en el siglo XVII que ofreció una teoría de qué es lo que posiblemente vieron estos magos. Este hombre dijo que posiblemente era una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. Ahora, ¿tiene sentido esa teoría? No tiene sentido. Porque ¿cómo va a ser que dos planetas lejos van a llevar a estos magos hacia donde estaba Jesús? No tiene sentido, no puede ser. O sea que no es lo que tú y yo entendemos por una estrella que está lejísimo. Fue algo sobrenatural que ocurrió aquí. Un milagro. Ahora, esta estrella, hermanos, no dirigió a los magos directamente a donde estaba Jesús, sino que primeramente fue como una señal de que el Mesías había nacido. El rey de los judíos había nacido. Eso fue lo que ellos tenían hasta el momento. Ahora, ¿cómo una estrella pudo explicar a estos magos que el rey de los judíos había nacido? ¿Y cómo una estrella pudo guiar a estos magos al país donde estaba ubicado el rey de los judíos? No lo sabemos, hermanos, con certeza. Pero sí podemos decir algo. Era evidente la mano de Dios con estas personas.
Era evidente la soberanía de Dios trabajando y orquestando las cosas para que estos hombres encontraran al rey de los judíos para adorarlo. Como dije anteriormente, que hay una teoría interesante. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Daniel, capítulo 9. Profeta Daniel, capítulo 9. Daniel está después de Ezequiel. Tal vez eso no signifique nada para ustedes, pero... El libro de Daniel, capítulo 9. No. Versículo 24. Dice así, el profeta Daniel escribió mucho acerca de la venida del Mesías. Él escribió lo siguiente, hasta el versículo 26, 24 al 26. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muchas cosas aquí. Pues solamente yo quiero que resaltemos, hermanos, en el versículo 25. Noten el versículo 25, dice, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar, ¿qué está hablando ahí? Luego, o sea, más adelante, se envió un decreto de que, que los remanentes de los judíos iban a tener el privilegio de restaurar a Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras. Eso lo vemos en otro libro de la Biblia. Pero dice él cuenta unas semanas aquí. Dice que después de esta orden de restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas hay ahí? 69 semanas. Y cada semana representa, por lo menos en la profecía aquí de Daniel, representa 7 años. 7 por 69, ¿cuánto equivale? 483 años. O sea que después del decreto de que el remanente de Israel podía restaurar, podían contar 483 años hasta la venida del Mesías. Eso es interesante, porque los magos, el último lugar que se menciona de magos en el Antiguo Testamento es en Daniel, en Babilonia. O sea que hay una teoría de que posiblemente habían personas en Babilonia que habían estudiado el libro de Daniel y lo habían preservado y estaban esperando la venida del Mesías que Daniel profetizó. Eso es una posible teoría de dónde vinieron estos magos del oriente. Entonces, hermanos, tenemos aquí una posible teoría de dónde vinieron estos magos de Babilonia. Y aquí, hermanos, tenemos una lección que yo quiero una aplicación que yo quiero compartir con ustedes, que vemos en estos magos. Estos magos vinieron de muy lejos a adorar al niño. Y hay un contraste aquí que yo quiero que veamos. Estas personas llegan a Jerusalén. Posiblemente estaban esperando un lugar donde todo el mundo ya había escuchado del Mesías, que ya todo el mundo estaba celebrando que el Mesías había nacido. Pero lo que estos magos encuentran es plena ignorancia del hecho. Ignorancia. Una sorpresa. ¿Cómo va a ser que al revés? Dice la Biblia que esto trajo turbación, trajo inquietud a Jerusalén. ¿Qué contraste, hermanos, vemos aquí? Estos magos hacen sacrificios,
para venir a adorar al rey. No sabemos todos los sacrificios que estas personas enfrentaron, viajando por meses. Eso no fue un viaje de un día, eso no fue en un autobús, no fue en un avión, fue en meses, posiblemente haciendo tiendas de campaña en el desierto, con peligros de serpientes y escorpiones para llegar a Jerusalén y adorar al niño. Y se encuentra con un pueblo ignorante, un pueblo que estaba sencillamente en lo suyo, ignorando el acontecimiento maravilloso que había ocurrido muy cerca de ellos. Y hermanos, en los magos vemos personas que están interesadas en la verdad, que están dispuestas a seguir hasta señales imperfectas como una estrella que está brillando en el cielo para buscar la verdad. Y nosotros, hermanos, que tenemos el privilegio de tener la Biblia escrita aquí, tenemos la verdad clara aquí. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dado por sentado la verdad que tenemos a nuestras manos? Así como el pueblo de Israel en ese tiempo, así como ese día lo encontraron a ellos en plena ignorancia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido culpables de dar por sentado la verdad que tenemos nosotros? Descuidar la palabra cuando es un tesoro que tenemos nosotros aquí. Tenemos un tesoro, hermanos. Dios se agrada de personas que lo buscan sinceramente, que lo están buscando a Él, que lo quieren conocer la verdad. Dios se agrada de tales personas. Eso me recuerda a Cornelio. Cornelio en su ignorancia de la palabra, no sabiendo la verdad, pero él quería agradar a Dios en su ignorancia. Y Dios usó eso y le mandó la verdad, porque Dios se agrada de aquellos que lo están buscando a Él sinceramente. Puede ser que seamos ignorantes de la verdad, pero Dios conoce tu corazón y Él sabe que tú lo estás buscando a Él en verdad, sinceramente. Y Él va a hacer lo necesario para que tú conozcas la verdad y tú entiendas la verdad. Entonces, hermanos, volviendo al libro de Mateo capítulo 2, dice aquí que los magos vinieron porque dice ellos, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén se turbó. Herodes representa una actitud que tú y yo debemos rechazar. Y una actitud de odio a Cristo. Posiblemente tú que estás aquí viendo a la iglesia, quizás tú no tienes actitud. Tú estás quizás dispuesto a escuchar el evangelio. Tú estás dispuesto a escuchar de Cristo. Pero te quiero decir algo, amigo y amiga, que quizás nos visita esta noche. Hoy quizás tú estás interesado. Tú quizás tienes una disposición de escuchar. Pero si tú no haces nada al respecto, si tú no haces nada y tomas la decisión por Cristo, puede ser que mañana te encuentres tú como Herodes, totalmente rechazando el evangelio. Si tú estás atento hoy, si tú estás dispuesto hoy, ¿por qué tú no ya te entregas a Cristo? Eres sincero con Él y te entregas al Señor. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Para él fue una preocupación, una inquietud. En la Biblia no aparecen estos detalles, pero hay muchos historiadores y muchos diccionarios bíblicos que corroboran estas cosas. Herodes era un hombre muy sangriento. Este Herodes que está hablando aquí en la Biblia, un hombre sangriento. Hombre que no toleraba ningún rival. Herodes mató el abuelo de su esposa. Mató a su propia esposa. Mató a 3 de sus hijos. Cuando sospechaba, tenía su sospecha de que posiblemente estas personas iban a luchar por el trono. Ustedes saben lo que es eso, matar a su esposa, matar a sus hijos, porque no quería tener un rival.
A los 2 hijos que tuvo con una esposa, una señora llamada Marián, y a su abuelo mató también. Entonces, no digo yo que esas palabras, que nació el rey de los judíos, esas palabras no le sonaron muy bien a Herodes, no. No le sonaron muy bonito, no. No fue un motivo de alegría y de gozo para Herodes y para Jerusalén tampoco, porque imagínense ustedes, Jerusalén que ya había visto esta sangre derramada por Herodes, y ahora viene esta gente de lejos de que nació el rey de los judíos. ¿Para qué vienen ahora estos con el rey Herodes aquí en el trono? ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Herodes va a acabar con todos nosotros. Estaban asustados, estaban inquietos. Pero mire, hermanos, nosotros, si escuchamos tal noticia, debemos gozarnos, porque el rey de los judíos ha nacido. Vamos ahora, hermanos, a ver los versículos del 4 al 6. Herodes, cuando escucha esto, se inquieta y él convoca una asamblea. Versículo 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí vemos, hermano, una asamblea que tiene una reunión, una convocación, una convocatoria que hace Herodes para estos líderes religiosos de Israel, porque Herodes, siendo un gentil realmente, un rey gentil que había puesto Roma como títere, él desconocía, era ignorante de las escrituras. Entonces él tenía que llamar a los líderes religiosos para que ellos le dijeran a él dónde era que tenía que nacer, según la profecía, el Cristo. Y estos líderes respondieron con la palabra que era en Belén de Judea. Y noten en el versículo 6 la cita de Miqueas 5:2, que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y aunque apacentar se entiende, nosotros lo entendemos como un verbo que usan de los pastores con las ovejas, desde el rey David, los reyes se veían como pastores, porque un pastor, o más bien un rey, se esperaba que un rey ideal no estaba ahí para gobernar para sí, estaba a gobernar por el bien del pueblo. Entonces se veían los reyes en ese tiempo como pastores, hombres dedicados a cuidar de la grey, de cuidar del pueblo que gobernaban. Entonces, Jesús, la profecía decía que Jesús iba a nacer en Belén. Y esto, hermanos, ya debe nosotros gozarnos de que la palabra de Dios es verdad. Las profecías señalan que la palabra de Dios es verdad. Lo que dice aquí en este libro es verdad y podemos confiar en la palabra de Dios por las profecías que se cumplieron perfectamente en Jesucristo. Pero hay otra actitud, hermanos, que debemos rechazar. Otra actitud que vemos, la que vemos en los sacerdotes y los escribas. Estas personas estaban muy cómodas en su trabajo. El rey Herodes había construido un templo a ellos. Ellos tenían un trabajo seguro. Y esta amenaza de un rey de los judíos, en esa noticia ellos vieron una amenaza a su trabajo. Vieron una situación, un estorbo a su seguridad, a su comodidad. Nosotros también, hermanos y amigos, tenemos que tener cuidado de no ver en Cristo un estorbo para nuestros planes, un estorbo para mi comodidad. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos leído la Biblia y quizás hemos sido tentados a pensar: esto no me conviene a mí? Cumplir con este mandamiento no me conviene para mi trabajo. El evangelio, hermanos, Cristo no debe ser algo que
veamos como una inconveniencia, como un estorbo. Cristo debe ser nuestro gozo. Debemos estar dispuestos a hacer lo que sea por Cristo. Estos sacerdotes y escribas, no lo hemos estudiado todavía, pero lo que sigue, la omisión que vemos más adelante de estos hombres, líderes de Israel, que debían ser los ejemplos en Israel. Su pecado de omisión es algo triste. Porque ellos debieron ser los primeros en fila para acompañar a estos magos a buscar al rey de los judíos que había nacido. Pero no lo vemos haciendo fila. No lo vemos preparando un viajecito de 8 kilómetros para Belén. No, lo vemos como un estorbo, un problema. Ay, no, yo no voy para allá. Si es verdad, ni lo quiero, ni me digan, ni me cuenten si el rey de los judíos, el Mesías, ha nacido. Pero hay otro principio, hermano, que yo creo que veamos aquí en el otro versículo que hemos leído. Y es el principio de la importancia de la palabra de Dios. Al principio, por lo que entendemos, no sabemos más porque el texto no lo dice. La única luz o la única verdad que tenían estos magos era la estrella. O sea, ellos no tenían más revelación. Puede ser que Dios les dijo algo, pero el texto no lo dice. Lo único que sabemos de estos magos es que vieron una estrella nueva, posiblemente determinaron con el libro de Daniel que había nacido el Mesías y visitaron. No tenían más verdad. O sea, ellos tuvieron que consultar la palabra de Dios para seguir adelante. Y aquí vemos la importancia que Dios le da a su palabra para nuestras vidas. Así como estos magos tuvieron que consultar la palabra para seguir adelante en su viaje, nosotros también, hermanos, necesitamos consultar la palabra de Dios para nuestro viaje en la vida cristiana. No es suficiente una estrella que veamos. No es suficiente un sueño que tengamos. No es suficiente que alguien me contó o que alguien me dijo. Tenemos que consultar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios coloca una importancia en su palabra y nosotros los cristianos, hijos de Dios, tenemos que seguir la palabra de Dios. Muchas veces nos seguimos y confiamos en los sentimientos. Pero el creyente, el cristiano maduro, debe aprender a no poner su fe en los sentimientos, sino poner su fe en las promesas que están en la palabra de Dios. Cuando el Señor me salvó, cuando tenía 15 años, yo sentía mucho gozo. Estaba muy contento. Yo sabía que Dios me había perdonado y estaba sumamente contento. Pero hubo un momento que esos sentimientos como que se fumaron. Quizás caí en pecado. Quizás me descuidé en la oración o en la palabra. Y como que ese gozo, esa alegría se fue. Pero la promesa de Dios de que yo era salvo no se había ido todavía. Esa promesa que decía que el momento que yo creía en Cristo, ese día el Señor me salvó. Esa promesa no se eliminó. Mis sentimientos no quitaron esa promesa. Entonces tenemos que aprender a, no por otra fe en los sentimientos, sino aprender a confiar en la palabra de Dios. Porque ahí es que está la seguridad de nosotros. Y hermanos, si hemos confiado la eternidad en la palabra, ¿por qué no confiar en nuestro día a día también en la palabra? Como que es interesante que hemos decidido confiar lo más importante, la eternidad, en la palabra, pero como que pensamos que nuestra sabiduría es suficiente para el día a día. No, necesitamos confiar nuestro día a día también a la palabra de Dios. Seguimos, hermanos, vamos a leer ahora versículos del 7 al 9. Mateo capítulo 2, versículos 7 al 9, dice así. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron.
Entonces vemos, hermano, aquí que el rey Herodes encomienda a los magos a buscar al niño. Pero como podemos ver en la Biblia más adelante, Herodes no quería adorar al niño. Ese era el plan de él. Él quería matar al niño. Ese era el plan que tenía en su corazón, pero él lo escondió de los magos. Era un simulador, un engañador. Él quería matar al niño. Y muchas veces, hermanos, los cristianos nosotros creemos que Dios es soberano. Ciertamente lo creemos con todo nuestro corazón. Pero no debemos olvidar que también este mundo está gobernado por el diablo. Y nuestra lucha como cristianos es con Satanás. Y no debemos olvidar que hay una lucha real, que debemos batallar. Y desde el principio de los evangelios aquí, vemos que hay una guerra real. Y Herodes estaba siendo usado por el diablo para tratar de destruir el plan de Dios. Pero Dios, que es todopoderoso, puede más que el diablo. Y Él cumple su plan y lo cumplió. Y preservó al niño para nuestra salvación. Pero vemos aquí, hermano, la actitud de Herodes, de odio. Todo el fin para destruir al niño. Finalmente, hermano, vamos a ver ahora, estamos terminando, vamos a ver el viaje de los magos a Belén. Ya tienen una encomienda de Herodes de buscar al niño. Versículo 9, dice así, la parte B. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Me llama la atención, hermanos, este versículo 9, porque Herodes le preguntó cuándo fue que apareció la estrella. Por alguna razón, ya la estrella no se podía ver desde Jerusalén. No se podía ver. Parece que Dios o la escondió de Herodes para que no la vea. Pero cuando ellos empezaron su marcha hacia Belén, Dios de nuevo mostró la estrella en el cielo. Como una confirmación de que ellos estaban obedeciendo a Dios, que ellos estaban en el camino correcto. Y noten la reacción de los magos cuando vieron la estrella. Versículo 10, y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Con muy grande gozo. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos da gozo. Dios nos da gozo. Obedecer siempre trae gozo, obedecer la palabra. Tú puedes, a veces quizás le podemos decir a los pastores, que yo no me siento y quiero obedecer. No me siento gozoso para obedecer. Bueno, obedece primero y Dios te va a dar gozo después. No te sientes, no tienes las ganas de obedecer. Obedece y después Dios te va a dar la gana de obedecer. El gozo viene después de la obediencia. Y ese es el orden bíblico. Nosotros cantamos un himno que dice, el coro, gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Hermanos, hay gozo en la obediencia a la palabra. Estos magos obedecieron a Dios, obedecieron la luz que Dios les dio y se gozaron en Dios. Se gozaron porque Dios estaba confirmando su voluntad para con ellos. Veamos ahora el versículo 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando llegaron a la casa, dice aquí, entraron a la casa. A veces los himnos que cantamos de Navidad, a veces como que tienen mezclada la historia de Navidad. A veces te dan cuenta como que un establo, que un pesebre de los magos y que una casa fue los pastores, pero por lo que podemos ver,
según la historia bíblica, o según la cronología de si combinamos las historias, Lucas, el evangelista Lucas, nos cuenta la visita de los pastores al pesebre. Porque los pastores recibieron la noticia inmediatamente que nació el niño y estaban cerca para poder ver el nacimiento de Jesús en un pesebre. Pero estas personas estaban lejísimos y posiblemente duraron meses, hasta 6, 3 o 4 meses para llegar a donde estaba el niño. Así que ya es posible que ya María y José ya se habían establecido en una casa en Belén, donde estaban viviendo. Por esa razón dice aquí, al entrar en la casa, no en el pesebre, al entrar en la casa, ya ellos estaban viviendo, ya habían pasado unos meses, estaban viviendo con Jesús en una casa. Pero dice que, hermanos, entraron a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Los magos adoraron al niño. Y aquí la adoración, muchas veces la palabra adorar se refiere a dar homenaje. Realmente no sabemos la profundidad de la teología de estos magos. No sabían si ellos sabían todo acerca de este niño. Sabían que era el Mesías, pero no sabemos si sabían que era Dios encarnado. No sabemos todos los detalles. Pero es muy probable que María se lo contó a ellos. Es muy probable que María le explicó a estos magos que este niño Mesías era Dios en la carne. Y estos magos adoraron al niño y le ofrecieron tesoros, oro, incienso y mirra. Primeramente en este punto, hermano, quiero que vean que los magos no adoraron a María, no adoraron a la madre del niño. En ningún lado de los evangelios, en ningún lado del Nuevo Testamento vemos una ordenanza a dar veneración o adoración a la madre de Jesús. María no tiene ninguna función en nuestra salvación. No tiene ningún poder realmente para salvar. Ella no puede ni siquiera interceder por nosotros. La única persona en el Nuevo Testamento que se dice que intercede por nosotros es Jesucristo con el Padre. La única persona que intercede por nosotros. El apóstol Pablo dijo claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No es que odiamos a María, no odiamos a María, pero debemos colocarla a ella en el lugar correcto y debemos colocar a Jesucristo en el lugar correcto. Jesús, solamente Jesús es nuestro Salvador. Solamente Jesús nos puede salvar. Solamente en Él podemos confiar para la salvación. Si María también tiene poder para salvar, ¿en quién vamos a confiar? Y lo lamentable y lo que vemos en las religiones falsas, el momento de que quitan a Jesús del lugar correcto, confían en otras cosas. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? El momento de que quitamos a Jesús como el único Salvador, le agrega a la salvación ya muchísimas cosas. Pero si Jesús es suficiente para salvar, si Jesús es el único medio para la salvación, se mantiene la teología correcta. Pero en el momento que quitamos a Jesús de ahí, le agregamos cosas. Le agregamos santos, le agregamos bautismo, le agregamos María, le agregamos muchísimas cosas más. No que debemos casarnos para ser salvos, debemos bautizarnos para ser salvos. No, la salvación está en una persona, en Jesucristo solamente. Y a Él es que debemos adorar. Jesús. Dice aquí la Biblia que los magos le ofrecieron tesoros, presentes, oro, incienso y mirra. No sabemos, hermanos, si estos regalos tenían símbolos. Ha habido un sinnúmero de escritos de simbolismo que le han dado a estos tesoros, que el oro significa esto, que el incienso significa esto y lo otro. Puede ser, puede que no. Era normal en ese tiempo para que hombres, cuando iban a visitar a un emperador, a un rey, le iban a traer regalos, era normal.
Ustedes recuerdan la reina de Sabá cuando fue a visitar al rey Salomón. Vino con regalos y presentes. Y no le ponemos simbolismo a los regalos de la reina que vino a visitar a Salomón. Pero sí sabemos, hermanos, que estas personas reconocieron la grandeza de este rey que había nacido. Reconocieron a Jesús, lo adoraron. Hermanos, y finalmente, la última aplicación que queremos dar aquí, de estos magos que adoraron y le ofrecieron regalos al rey que había nacido. Una aplicación para que estamos concluyendo aquí, hermanos. Muchas veces somos tentados a pensar que Dios quiere nuestro dinero. Que Dios lo que quiere es que le damos una ofrenda para que así salgamos del paso. No, Dios quiere nuestra vida, primeramente. Dios quiere nuestro corazón. Y eso es lo que cantamos en muchos de los himnos de Navidad. ¿Te has dado cuenta que la mayor Navidad de los himnos que cantamos en Navidad, que hablan de esta historia, hablan de que Dios, Jesucristo, lo que está buscando a nosotros es que rindamos nuestra voluntad a Él, nuestro corazón a Él. Porque Él sabe que si nosotros estamos rendidos por completo a Él, estos regalos no van a ser sacrificios para nosotros. Van a ser un gozo darlo a Él ya. ¿Cuántas veces vemos las ofrendas como un sacrificio, como una obligación? No hemos olvidado de Jesucristo. No hemos olvidado que Dios quiere primeramente tu corazón y tu voluntad a Él. Ustedes se recuerdan el ejemplo de los filipenses. Pablo dijo de ellos que primeramente se entregaron su voluntad a Dios y luego fue que dieron ofrenda. Dios quiere de ti y de mí. Primeramente Él quiere mi voluntad, mi corazón, mi vida. Él no quiere que yo le ponga a Él un dinerito, a Él lo ofrendo los domingos y me olvide de Él. No. Él quiere que cada minuto de mi vida, cada segundo de mi vida le pertenezca a Él. Él quiere mi todo. Que le entreguemos a Él el todo. Y ese es el sacrificio que a Él le agrada. ¿Ustedes creen, o puedes creer tú, o puedo creer yo, que porque yo doy 1,000 pesos, 100,000 pesos en la ofrenda, yo puedo hacer lo que me da la gana en la semana? No. Los sacrificios que tú y yo podamos hacer no van a compensar con nuestra rebelión ante Dios. Dios quiere que tú y yo, primeramente, entreguemos nuestra voluntad a Él. Esa es nuestra presente adoración más grande. Que digamos, Señor, mi vida te pertenece. Yo soy tuyo, Jesucristo. Haz lo que quieras conmigo. Mi voluntad te pertenece. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu palabra. Me convertí a ti. Ahora, Señor, úsame como tú quieras. Ese es el sacrificio más grande que tú y yo podemos hacer. Así lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 1 y 2. Que pongamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que le entreguemos primeramente nuestro corazón, nuestra voluntad a Él. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, hermanos, hemos visto aquí, en este estudio, unas actitudes muy diferentes. Hemos visto una actitud de odio del rey Herodes, de hostilidad, con que él quería matar al niño. Hemos visto estos escribas, sacerdotes, que en vez de ellos interesarse, en vez de ellos ver, wow, sí, se cumplió, ellos fueron indiferentes. No hicieron ningún esfuerzo para averiguar dónde estaba el rey que había nacido. Y vemos a estos magos que viajaron posiblemente a cerca de 2,000 kilómetros para ver a este rey que había nacido. Viajaron caminos peligrosos para poder nacer y no teniendo señales claras, sino que ellos vieron una estrella solamente. Y eso para ellos fue suficiente para hacer un viaje peligroso para adorar al Mesías.
Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener una actitud correcta hacia Cristo. Que este tiempo de Navidad podamos recordar a las personas que no se trata de ir a la iglesia esta Navidad. No se trata de poner un chin de cariñito a la iglesia y visitar un culto. Primeramente se trata de entregarse a Jesucristo. Primeramente se trata de escuchar a Jesús, creer en Él para la salvación y entregar nuestro todo a Él. Eso es lo que se trata primeramente. Y luego servirle a Él con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y el ejemplo que vemos en estos magos, de cómo ellos, siendo gentiles, hicieron grandes sacrificios para adorar al niño. Oh Señor, te pedimos perdón porque tantas veces hemos descuidado la palabra, hemos descuidado toda la verdad que tenemos en nuestras manos. Oh Señor, ayúdanos a ser diligentes con tu palabra y entregarnos continuamente a ti como nuestros cuerpos como sacrificio vivo y servirte de todo corazón. Que estas Navidades podamos testificar de Jesús, podamos hablar de otros, a otras personas, de la verdadera razón de la Navidad, que es Cristo encarnado para morir por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido todo esto. Amén. Señor le bendiga.